En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Jane Morgan. ¿Quién es Jane Morgan? JP. Jane Morgan es la fundadora de Happy Jane, una marca que es bien conocida en el país porque fue la primera probablemente, o la primera que lo, en el fondo, democratizó, como le gusta decir a mucha gente. Nació en 2006. Pero además ella tiene una historia con Chile previa. Bienvenida, Jane. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, tal cual no éramos las primeras porque los sex shops existen incluso durante la dictadura. Claro. Pero fuimos los primeros orientados a las mujeres y dueño mujer y hablando más con un enfoque de educación. Bien, bien. Oye, tú eres alemana, ¿o no? No, yo soy de los Estados Unidos, de St. Louis, Missouri. Yo estaba segura que eras alemana. No, alguna vez había leído eso. Ah, no, de hecho, San Luis. Y además de descendencia. El arco de San Luis. ¿El arco? Ay, muy He estado en San Luis. Muy bien, el arco es increíble. ¿Y subiste? Subí. Ah, qué bueno. Mira. Sí. Muy bonito, muy bonito. No, y yo, de hecho, descendencia italiana. Por eso muchas veces como la gente piensa, que si no hablo, piensa que puedo ser chilena, digamos, tengo más rasgos así. No, bien. Cero rubia. Oye, ¿y por qué viniste a Chile cuando llegaste? Vámonos a ese inicio. Yo estudié español desde el colegio y siempre me gustaba la parte cultural. Yo soy mala para hablar, mala para los idiomas, pero en la universidad existía una alianza entre mi universidad y la católica para un intercambio de un semestre que era basado en aprender español, pero obviamente tuve que asistir a clases, pero como yo no hablaba bien, no pude tomar clases. Yo soy ingeniera comercial, pero no pude tomar clases en la escuela de economía ni negocio porque no entendía nada. Entonces tomé tenis, arte, ciencia política. De vacaciones a Chile, no de vacaciones, era aprender, porque realmente nadie te dice que en Chile no hablan español, hablan otra cosa. Entonces mi educación fue muy callejera, tomar la micro, estamos hablando de las micros amarillos y todo eso. Entonces yo vine a Chile a estudiar, quedé bastante enganchada, me gustó mucho. Estamos hablando antes de tanto, no había redes sociales, había internet básico, entonces fue todo muy exótico y muy lejano venir a la Patagonia, San Pedro de Atacama, entonces fue todo muy romántico. Ya. Pero esto era, me imagino, algo que iba a durar en teoría 6 meses. 6 meses, lo extendí a 8.5, porque como los veranos son al revés, quedé más tiempo, llegué un día antes de mi último año de la U de vuelta en San Luis. Pero quedé en ese momento con un pololo chileno, entonces fuimos de hecho de vacaciones, él fue a vivir un rato en San Luis conmigo, y cuando me titulé, empecé trabajando en PricewaterhouseCoopers. Que en Chicago. Entonces tenía ya, antes de salir, porque yo salí de la U en el 2000, la gigante burbuja del internet en los Estados Unidos, la economía excelente, yo tenía muchas ofertas de trabajo y empecé trabajando en Pricewaterhouse en Chicago, y cuando decidí que, ¿sabes qué? Me gustaba más esta cosa de Chile, llamé por teléfono a la oficina aquí de Pricewaterhouse en Chile y dije, ¿sabes qué? Mi nombre es Jane Morgan, hablo español, viví en Chile, voy a cambiarme a Chile, ¿no? Dije como, ¿me contratan? Porque no era transferencia interna, porque yo tenía 6 meses de experiencia, no me iban a... Entonces, y dijeron sí, necesitamos personas que saben de las normas contables norteamericanas y todo. Y me contrataron, me hicieron la visa de trabajo y me cambié. Vine con trabajo, porque yo salí de la U con $30,000 de deuda estudiantil, que es muy típico en los Estados Unidos. Muy típico. O sea, de hecho, 30 no es ni tanto. Te iba a decir que es poquito. Sí, porque estamos hablando hace tiempo. Entonces, no pude, por ejemplo, no era opción de venir o viajar, nomás viajar. O viajar y enseñar inglés, por ejemplo. No, yo tenía que trabajar, o sea, tenía que empezar a pagar mi deuda. Entonces, cuando me contratan en Price, era todo posible. Entonces, vine y se supone que iba a estar 2 años y llevo 24 años. ¡Wow! Mi mamá dijo, siempre sabía que nunca ibas a Chile y nunca ibas a volver. Entonces, fue así. Ya, y volviste, o sea, te viniste a Chile oficialmente
En 2001. Ya, y ahí en el fondo Pricewaterhouse. Pricewaterhouse, auditoría. Uno de mis primeros clientes era el Mercurio. También Shell. Tenía varios clientes, pero nunca me gustó la tema de la auditoría porque no es lo mío. O sea, yo soy mucho más social. Es bastante diferente lo que hace hoy día con la auditoría. Entonces, bueno, porque en Pricewaterhouse en Chicago yo hacía otras cosas. Yo hacía consultoría, de hecho hicimos proyectos especiales, etcétera. Pero aquí en Chile solamente en ese momento había auditoría. Ahora son muy grandes en consultorías y muchas otras cosas hoy en día, pero en ese momento no. Entonces dije, igual quiero ir a Chile, así que voy a hacer auditoría, porque es lo que hay. Entonces, sí, como nunca tan encantado con eso, y para decirte súper sincera, no me gustó nada el ambiente. Era bastante machista en esa época, o sea, estamos hablando de hace 24 años. Entonces, no había ninguna, yo creo, quizás una gerenta mujer en toda la organización, y además mucho jerarquía. Los socios estaban en un piso, los gerentes estaban en otro piso y nosotros estuvimos en otro piso. Era como separado por piso. Nos tenían todos los asociados en una sala con alguien como mirando la puerta, así como no. Ya, o sea, no había, Cultura muy diferente en los Estados Unidos. Cuando yo salí de la U y tenía mi primer trabajo en Pricewaterhouse allá en Chicago, el primer día, aquí está tu tarjeta de crédito, aquí está, o sea, nada. O sea, al final, si nosotros quedamos trabajando hasta las 2 de la mañana en un cliente, obviamente el día siguiente no íbamos a llegar a las 9 de la mañana, porque uno tiene que hacer los trámites y todo. Entonces uno administraba mucho más como un adulto. Freedom and responsibility. Sí, entonces al final llegué acá y era muy diferente, además muy formal. Uno tenía que ir vestido muy formal todavía en esa época, entonces no era para mí. Duré poco en Price. Ok. En ese momento. Y encontré un trabajo que era para mí soñado, que era una fundación que era muy revolucionario en ese momento, que daba fondo de capital para empresas sociales. O sea, estaba de social entrepreneurship, que era uno de los primeros, que se llama Nest. Perfecto. No sé si recuerdan de eso. Sí. Estaba muchos años en Chile, todavía existe en el mundo, y eso para mí era increíble. Entonces dije, ya, me voy del mundo corporativo, que era bueno para pagar las cuentas y todo, pero fui a esta fundación y estuve 5 años. Ya. Mientras se me ocurrió la idea de partir con Happy Jane, y mi jefa en esa fundación siempre decía, es el tema cuando uno trabaja con mucha gente, emprendedores, ayudando a otras empresas sociales, uno se le ocurre ideas de emprender también. Entonces allá justamente es lo que me pasó. Ya, vámonos entonces ahora al origen, a la semillita de Happy Jane. ¿Qué pasó? ¿Por qué se te ocurrió esto? ¿Cómo partiste? Estuve, después de 5 años en esta fundación, después de 5 años en cualquier trabajo uno empieza a decir, ay, ¿qué voy a hacer? Yo además se supone que venía a Chile por 2 años, ya llevaba 7. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Etcétera. Me gustaba mucho este trabajo en la fundación, pero como medio inquieta dije, ¿ahora qué voy a hacer? Empecé a entrevistar y yo tenía solamente 27, tiene 26, 27. Y en Chile también es muy diferente. A los 27 años es como... O sea, yo tenía amigos en los Estados Unidos manejando fondos multimillonarios en Nueva York, y acá no daba ni siquiera para subgerente, porque como joven, porque acá la gente sale de la U más grande también. Yo salí a los 21 años de la U, entonces dije, no, parece que no voy a poder encontrar otro trabajo aquí que vale la pena. Y en este camino de ayudar a otros a emprender, tuve esta idea porque compré un juguete sexual para mí, con mi pareja en ese momento, y era como... me voló la cabeza, porque yo era una persona que igual soy de un colegio católico, familia católico, soy de Missouri, que es bien conservador, etc. Entonces el tema del sexo y los juguetes sexuales tampoco era muy abierto, pero yo lo compré con mucha vergüenza, que mi pareja que me llevó de la mano como, vamos, probamos esta cosa, porque estuvimos en los Estados Unidos, y es muy típico de los chilenos que compren su primer juguete, no sé, fui a Miami y compré algo, como acá nadie compra, o sea, en esa época, pero cuando uno viaja, como se siente más libertad. Ya, compré esta cosa y derechamente, voy a decir, me servía de disfrutar más, o sea, tener una vida sexual mejor.
me facilitaba específicamente los orgasmos, porque al final el orgasmo femenino, que en esa época nadie hablaba, nadie te decía cómo hacerlo, el orgasmo masculino era bastante más obvio el camino para llegar, entonces con estos juguetes era como, oye, pero es tanto más fácil con esto, todos deben tener uno de eso, entonces realmente... Ahí pensaste que esto puede ser un negocio. Sí, de hecho era muy como social y negocio al mismo tiempo, porque dije como, realmente, ¿por qué nadie más está hablando de esto? Porque es muy buena y era una cosa social, como estuve en esta fundación. Era, bueno, siempre digo esto y la gente, bueno, hoy día uno no quiere hablar de política ni nada, pero en ese momento, ya era un momento político también, que las mujeres estaban como cada vez más independientes, porque estamos hablando del 2006. En general, las mujeres vivían con sus papás hasta que se casaban, realmente. O sea, no hubo cultura de vivir sola o con una pareja o con las amigas, que hoy en día se vive. Entonces, pero estaba partiendo eso. Y dije, como, nadie va a comprar un juguete sexual si viven con sus papás, obvio. Pero sí estas amigas mías que ya empezaban a vivir con 2 otras amigas. Entonces, era un momento pasando como apta para esto, porque yo lo vi que era muy típico en los Estados Unidos, uno salía de la U, vivía sola, Sí, claro, pero y acá compraba... la realidad social de Chile ahora es distinta. Sí. Pero, ¿cómo aterriza la idea? ¿Cómo aterriza la idea? Porque, entonces, claro, yo estoy realmente, como había ayudado a muchas otras personas a hacer como planes de negocios, estudios de mercado y todo, hice un pequeño estudio de mercado en Word. En Word lo mandaba a las amigas como para que lo contesten, me lo manden de vuelta. Y estos juguetes que yo compré, era realmente rupturista. O sea, yo descubrí algo dentro de la industria de los juguetes que ni siquiera conocía en ese momento. Pero era obvio que todos los juguetes eran como feo, por decirte, feo, en bases como los juguetes en el color piel, medio realista, muchas cosas fálicas. Y yo compré un juguete que era color fucsia, digamos, o sea, en una caja hermosa, muy bonita, era como una forma de una oruga, como juguetón, y tenía un email en la caja mismo, un email, porque ya nadie ponía el mail en nada, pero y era .de en Alemania. Entonces, quizás por eso saliste, porque mis primeras cosas... Sí. Entonces, mandé un email a Alemania y dije, oye, yo amo tus productos, yo estoy en Chile, tus productos no están acá, está pasando todo este movimiento de apertura, quiero comprar tus juguetes. Al mismo tiempo de hacer el estudio de mercado, estamos como tanteándolo, tratando de pensar en nombres, hasta que llegué a Happy Jane, estaba hablando con mucha gente, diseñando un logo, como diversión. Es lo que hace un ingeniero comercial para diversión, como en su tiempo libre, como arma esto como proyecto. Yo lo estaba pasando muy bien con la idea, además sabía cómo sacar las boletas, cómo importar, o sea, ya sabía todo eso. Entonces, al final dije, ya, voy a ver qué me dicen. Y me dicen, mínimo compra, $1,000. Y yo apenas tenía $1,000 en esa época, igual en todo caso, pero dije, bueno, tarjeta de crédito, etcétera, y compré $1,000 y ellos me empezaron a asesorar desde Alemania. ¿Cuánto eran $1,000? ¿Cuántos juguetes? Es como una caja de 2 versiones, básico y eran como 50 juguetes, sí, una caja, y lo hice en esa época por UPS, nomás FedEx, porque al final no era para poner en un barco ni nada de esto, todo viene después. Me llega y hago un comunicado de prensa o sea, con otra amiga que me lo hizo gratis, una periodista, el logo también me hizo un amigo gratis, pero ¿sabes qué hice el primer día? Un carro de compra. O sea, tengo uno de los primeros e-commerce de Chile, 2006. ¿Y eso Oscommerce, que era Open Source Commerce, Oscommerce con carro de compra, era pago solamente con transferencia bancaria. En esa época, las transferencias bancarias, no sé si te acuerdas, como tú lo mandabas y se demoraba como 24 horas en hacerse efectivo. Entonces tenías que llevar la cuenta. ¿Quién me transfería? Cuando realmente me soltaba la plata, mandarle la cosa, pero Iván. ¿Quiénes te compraban en ese momento? ¿Cómo llegó la gente a enterarse para saber qué te Eso es lo que pasa. Entonces, al final empecé muy poco, como con los amigos, y los amigos de los amigos, eso era como lo primero, pero era un mes nomás. Hice como estas fiestas en casas que se llaman Tupper Sex, donde la primero invité yo a mi casa. Invité 10 amigas, dije, así son los juguetes, se presenta, se habla de sexualidad, todos lo pasan bien, están tomando su pisco sour, etc. Después dije a todas estas amigas, dije, invítame a tu casa, invita a 10 amigas.
Entonces, como ya empecé a hacer estas fiestas, pero había hecho muy poco, porque este modelo de los Tupper Sex ya existía en el mundo, en los Estados Unidos, otros países, y en La Nación, en esta época, habían hecho una nota de una chica que estaba haciendo Tupper Sex en Argentina, y dijo, ¿cuándo llegará a Chile? Entonces, yo contacté a la periodista, que era la... Ay, ¿cómo? Leia. Bueno, al final... ¿Guerrero? Sí. ¿Leila Guerrero? No creo. No sé. Era alguien muy importante. Y me digo, sí, llegó. Porque tú hiciste esta nota que decía en Argentina, en Chile, ¿cuándo? Y dije, ahora está. Yo vendo juguetes a domicilio. Me llaman y yo voy a su casa. Y me entrevista. Yo tuve que pedir permiso en mi trabajo para que me sacan la foto, no sé cuánto. Yo con mi maleta como una maleta linda, con juguetes. Y dice, ya listo, la nota, la foto, todo. Pasan los días y no sale la nota. Entonces digo, ya va a salir. Dijo, no te preocupes, está entregado, va a salir. Y estoy hablando antes de internet, o sea, era en papel. Llego a mi trabajo como una semana después y estaba en la portada. En la portada de La Nación, que era importante en esa época, en todos los kioscos. Entonces, o sea, con el sitio web, y la gente me empezaba a comprar inmediatamente. O sea, la gente quería este producto. O sea, al final, porque no había. Entonces, y me empezaron a llamar para hacer las fiestas. Yo en algún momento estaba haciendo fiestas todos los días. O sea, yo no tenía, o sea, estaba joven en ese momento. Tupper Sex. Estaba dedicada full time a esto. No, o sea, trabajaba, no, tenía que renunciar porque todo pasó tan rápido que tuve que avisar a mi jefa. Avisé a mi jefa entrando en su oficina con La Nación, con mi cara en la portada. Dije, esto pasó. Porque pasó tan pocos meses que lo lancé, o sea, que llegó la importación, que tenía las boletas, que tenía todo listo, y empecé a hacer las fiestas. O sea, entre que hice mi primera fiesta y que salí en La Nación en la portada, era 2 meses. ¿Y cuántos productos vendiste en ese periodo? Sí, entonces, esa era siempre cuando me invitan a las cosas de emprendimiento, siempre digo, se vendió todo. Muy rápido, o sea, eran 50 cosas. Entonces, se vendió muy rápido. Entonces, lo que hice, en vez de decir, ay, no sé, no tengo, da lo mismo. Era como tarjeta de crédito, FedEx overnight, así como perdí plata, pero pedí mucho más para tener la demanda, porque dije, me da lo mismo perder plata, porque no voy a esperar esta oportunidad. Entonces compré mucho más. Pero lo bueno es que mi tarjeta de crédito, como yo había pagado fielmente mi deuda estudiantil durante 7 años, me dieron mucho cupo. Y de hecho era un American Express, me dieron $20,000 y dijeron, no, además te vamos a dar 1 año sin intereses. Entonces hice todo Happy Jane con American Express. Siempre digo que ellos me deben hacer un comercial, porque, o sea, yo entonces compraba, o sea, y se vendía, o sea, estamos hablando de montos más pequeños, pero, o sea, siempre respondí a la demanda, como, imagínate, vendía como que no tenía stock, pero sabía que iba a llegar en 5 días y en esa época uno lo podría entregar. Entonces, al final, el e-commerce empezaba muy bien y además andaba todos los días vendiendo en la calle. De hecho, yo soy ciclista de toda la vida. Fue como parte de porque me gustó tanto Chile y todo. Y tuve que comprar un auto porque empecé a ir a tantas fiestas y me llamaran. Y estoy hablando de una época, no había smartphones, o sea, para una fiesta en Lo Barnechea, por decirte, o la Dehesa, en una calle que ya no estaba en las páginas amarillas. Entonces, al final yo andaba con el mapita en físico, como yendo al punto de cerro a una calle que no existía para hacer una despedida de soltera. Y en esa época era impresionante. O sea, la gente nunca habían visto un juguete sexual en su vida. Entonces, era como se lanzaba a comprarlo, se lanzaba encima de la maleta, esto quiero, no sé cuánto, y como era locura. Imagínate, en esa época recién existían las máquinas de Transbank inalámbricos. O sea, yo fui como de las primeras personas en Chile a tener esas máquinas, y cuando llegué a la fiesta, hacía toda la presentación. Esto sirve para clítoris. Era como, ¿clítoris? ¿Dónde está mi clítoris? Nadie sabía. Estaba hablando como que del orgasmo, la definición de un orgasmo. La gente así fascinada. Imagínate. Después digo, tengo todos estos productos, tengo la maleta aquí mismo y además mira lo que tengo. Y saco la máquina inalámbrica de Transbank, que era una novedad. Y era como, no puedo creer. Porque antes de eso me hacían cheques.
Y a veces me hacían 3 cheques y estaba hablando de personas que habían tomado copete, entonces tratando de hacer un cheque a las 12 de la noche después de una despedida soltera, pagar un vibrador en 3 cuotas con cheque, era una locura realmente, pero entonces así fue un Agarró boom. entonces vuelo muy rápidamente. Muy rápido. Entonces, obviamente renuncié inmediatamente del trabajo, no tenía ahorros, pero vivía como sobre la venta. La bicicleta famosa. Sí, o sea, eso era porque, o sea, estaba viviendo en pareja en ese momento, entonces igual el arriendo estaba más o menos, pero no, fue todo muy rápido. Bien. Oye, te tinca, Juanma, que vayamos a la pausa y vamos después conversando más sobre esta historia. Estamos hablando del origen, del inicio, pero es una historia que ha seguido creciendo y ha tenido también novedades últimamente. Comenzamos con Jane Morgan de Happy Jane. Vamos a la pausa, más que un pitch, estamos de vuelta de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF Más presentan a esta hora Más que un pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un programa emprendedor para emprendedores. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversando con Jane Morgan de Happy Jane. Ya, nos contaste toda la historia como partiste. Ahora, ¿cómo se instala Happy Jane? Sí, entonces al final allá es donde yo nunca me gustó mucho mi carrera de ingeniero comercial, como lo sufrí un poco porque yo lo estudié porque no sabía qué más estudiar y mi papá siempre decía, si te gusta la música, igual puedes trabajar en música. Si te gusta la medicina, después también puedes trabajar en un hospital. Y bueno, ¿quién pensaba que iba a trabajar en sexualidad? Pero igual me sirvió un montón. Allá es donde tenía que empezar, de organizarme, ¿no es cierto?, hacer un equipo. Y fuimos creciendo muy, me gusta esta palabra, pero como, no sé si traduce bien, como orgánicamente. O sea, al final, sobre el crecimiento, fui contratando gente, etcétera. Y un momento muy importante para mí era hacer una de estas como escuelas para pymes, porque al final de repente me encontré que tenía un pyme. Éramos 5, después éramos 6, 8. Tenía que tener más sistemas y todo, como soy contadora, auditora en algún momento, igual siempre tenía muy buena contabilidad, muy buena flujo de caja, todo eso, entonces eso me servía un montón, porque al final sin eso se podría, de hecho mucha gente mueren en el crecimiento, o sea, en algunos de los primeros años tenía crecimientos, no sé, como de 100, 150, no sé cuánto, obviamente después se fue normalizando, de hecho, el año pasado crecí 2%, entonces al final como ya estamos mucho más maduros, pero en esos años de crecimiento me servía mucho, hice un programa que es Compite, más 1000, que era para pymes, y allá es donde me empecé de como realmente como convertirme más en empresa, porque la demanda siempre seguía, porque yo fui a la mano de siempre entregar contenido, como al final yo me convertí en experto de sexualidad, hice mi diplomado en sexualidad, estudié, además tenía el privilegio que todas estas personas que me contaban de sus vidas sexuales, o sea, yo tenía información sobre la vida sexual de los chilenos que nadie tenía, porque yo estaba en sus livings hablando de su vida sexual, cuántos orgasmos, cuánta frecuencia, todas esas cosas. Entonces, al final, la publicidad fue a la mano de poder compartir lo que realmente estaba pasando en Chile, que no eran tan cartuchos como todos decían, etcétera. Entonces mi estrategia era siempre como ojalá mantener y poder como responder a la demanda, al mismo tiempo de seguir como aprovechando de difundir lo que estaba aprendiendo. Entonces mi marketing era muy sin vender, vendía, porque al final yo no estaba vendiendo el producto, estaba vendiendo el bienestar sexual y el goce, el placer y todo eso. Entre medio sale 50 sombras de Grey. Ah, claro. Ya, claro. Fue un punto gigante para mí. De hecho, yo fui la embajadora de Random House de 50 sombras de Grey en Chile. Entonces se fue creciendo y posicionándome como referente en el tema, al mismo tiempo de lograr de hacerlo bien en lo empresarial, porque es como eso, como tiene que ser las dos cosas. ¿Cuándo abriste tu primera tienda? Entonces, eso era otra cosa que era siempre mi plan. Dije, yo no voy a hacer una tienda hasta que como me están rogando tener la tienda. Y la gente, sí, como yo hacía el e-commerce primero, y cuando la gente era como, no, lo quiero ver antes, no sé, yo no quiero tener una fiesta, porque no, pero igual quiero verlo. Entonces, hice la tienda como 4 años después. O sea, 2010, más o Sí, menos. y era chiquitito, era como una oficinita. Y la experiencia en esa tienda, porque, claro, tú decías que el e-commerce le iba muy bien,
pero que además todavía la idiosincrasia chilena no era, o sea, estaban recién aprendiendo. Entonces quizás, claro, comprar por e-commerce bien porque nadie sabe que lo estoy comprando, Exacto, pero otra era cosa la- es ir a una tienda presencial y imagínate, me topo a alguien. No, ¿Cómo y de fue hecho, eso? la gente después de un rato empezaron a encontrarse justamente con la vecina, no sé cuánto, como porque después se empezó a llenar. Por ejemplo, el 14 de febrero empezaba a tener como llena la tienda y la gente se encontraba y era muy chistoso. ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, lo mismo que tú. Entonces al final era muy chistoso. Pero sí, la tienda partió muy, muy pequeño, con una vendedora nomás y como digo, con el tiempo, cuando hubo ya, se notaba, por ejemplo, yo tenía la tienda en Providencia primero, desde siempre. Estoy en Metro Tobalaba, todavía estoy en Metro Tobalaba, y después cuando ya se llenó mucho esa tienda, dije, ya, es hora de otra tienda porque está demasiado para esta una tienda. Partí en el centro y allá se notaba como, sí, como ya en un equilibrio, pero con 2 tiendas cubrí todo Santiago, porque al final realmente otra gente hacían las Tupper Sex, otra gente compraban online. Y bueno, obviamente vino la pandemia. Y yo soy de las industrias que fue muy beneficiado en la pandemia. O sea, vendí mucho más. O sea, tú veas mi línea de crecimiento y era así. O sea, hacia arriba, digo. Y obviamente un dolor, como muchos que nosotros tuvimos post pandemia, volver como a cosas más normales, por decirte. Pero en pandemia 100% online. Y nunca cerré porque yo vendía productos para higiene femenina y condones. Entonces era de primera necesidad mi empresa. O sea, yo hice la fila con en los carabineros para sacar mi permiso para abrir la bodega Y cuando te probé, yo quiero saber eso. Y Y cuando, todos y cuando se el reían. carabinero te preguntó, ¿y cuál es su...? Sí, y de hecho llevaba como ejemplos y todo, no se reían de mí, o sea, realmente, pero dijeron, obvio, ningún problema, y me daban el permiso. Bueno, pero entonces, como digo, ha ido pasando hitos y me encantó esta de ser 100% online porque yo estaba muy preparada, porque en algún momento hice una tienda en Viña. Gran saludo a Viña, pero lo que pasaba, esta idiosincrasia de Chile, la gente de Viña no quería ir, porque no querían que vieran ellos allá. Entonces, cuando ellos estaban en Santiago, seguía vendiendo a la tienda en Santiago. Obvio, porque la gente, Viña es mucho más Sí. chico, po, entonces No, te encontrás entonces- con todo el mundo. po. Entonces, lo que dije en algún sí, momento... po. Claro, es un Pero buen yo siempre punto. siento que como algo como... Es como no, ir a comprar condones cuando tenés 15 años a una farmacia de barrio. ¿Cachai? Sí. Te vas a encontrar con tus vecinos, o sea, ni una posibilidad. Entonces, igual, pero le encantaba que estaba en Viña, pero como costaba. Pero en algún momento dije, ¿sabes qué? Esto es mucho trabajo para un pyme, porque la camioneta que va por allá, las personas allá. Dijo, vamos a cerrar en regiones y vamos a enfocar en el e-commerce. Pero estoy hablando 2016, 17, 18, por decirte, que nadie, o sea, el e-commerce estaba, pero no Claro. tanto. Entonces yo aposté por el e-commerce y bueno, llegó la pandemia, te juro, como yo recién había comprado mi propia bodega, que era como se supone que tenía muchos más metros que yo necesitaba y a poco rato ya me quedaba, no chico, pero ya estaba bien. Entonces como no sé cómo, pero... Algo me decía que tenía que ser más e-commerce, entonces llegué a la pandemia, nunca quebré stock de nuevo. Voy a mi lema, como no quebras de stock, porque al final la gente no quiere esperar, la gente no quiere, o sea, es la oportunidad, o sea, si lo quieren comprar, tú lo tienes que tener. Entonces yo siempre he estado muy enfocado en eso, como yo, de hecho, yo creo que mucha gente podría analizar mis números y decir, estáis sobrestoqueado. No me importa, me gusta estar sobrestoqueado, prefiero tener mi dinero allá como... asegurado, con alarmas de como para incendio y todo, como lo tengo bien protegido, pero tengo harto stock, porque al final no me gusta quebrar stock. Entonces, eso, bueno, lo mismo pasó ahora llegando a este hito que vamos a hablar de Espera, pero Walmart. es que antes de hablar de lo de Walmart, porque lo de Walmart quiero hacer harto Sí, énfasis, pero antes de eso, danos un poquito de cifras de lo que hoy día es Happy Jane. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántas tiendas tiene? O cifras que quieras dar del Sí. negocio. Nosotros ya somos mediano. Pasamos a ser mediano tanto en ventas y personas. Somos 31 personas en planilla. Son 2 tiendas físicas en Santiago, en Providencia y Vitacura, y uno en Uruguay, que era mi locura, como quería diversificar un poco. Entonces también estamos hace 2 años en Montevideo, que es maravilloso. Me encanta. De hecho, a cargo de esa tienda es una muy gran amiga chilena. Entonces ya nos fuimos a instalar allá. Pero son 3 tiendas físicas y actualmente la ventas total en Chile son
exactamente, lo estaba revisando hace poco, 50% online y 50% entre las dos tiendas. Mira. Se vende más en Providence que Vitacura, pero igual Vitacura tiene su nicho porque la gente que anda en auto prefieren poder estacionar cómodamente y no tratar de meterte en Costanera Centro a estacionar. Entonces, es 50-50 porque fuimos de vender. Primero, o sea, por eso siempre hablo de los canales. Mi primer canal era estos Tupper Sex, o sea, que ya no hago hoy, porque ya no es ninguna novedad, entonces ya no es tan divertido. Antes vendía 100% Tupper Sex, incorporé online, en algún momento el online era importante. Cuando abrí las tiendas, mucho pasó a las tiendas. En algún momento estaba vendiendo 80% en las tiendas. Voy a vender 100% online en pandemia y ahora ha vuelto a 50-50. Nosotros estamos vendiendo neta como $3 millones al año. Mira, ya, perfecto. Oye, vamos entonces ahora a Walmart. Yo entiendo que ustedes, se Sí. acaban de ganar el Growth Summit, que básicamente Sí. eso les permite vender en En todos los- lados del mundo. Cuéntanos cómo fue eso, por qué llegaste a eso y Sí, qué se viene ahora. No fui yo, de hecho fue un trabajo en equipo, tengo un gran equipo ahora, de hecho somos la Nicole Carrasco hizo mucho labor Ya. para ella, es mi gerente de operaciones, y postulamos a Growth Summit porque ha sido mi meta hace mucho tiempo la venta masiva, porque lo veo en todo. O sea, mi industria, que es una industria de $45 billones, de la industria de entretención para adultos, por decirte, se ve en Europa hace tiempo y en Estados Unidos hace tiempo también la venta de los productos de bienestar sexual en los lugares masivos. O sea, en Walmart físico, hoy en día, en San Luis, Missouri, tú puedes comprar un vibrador, por ejemplo, y Ya. puedes comprar lubricantes, etcétera. Target, Walgreens, todo eso está pasando hace ya, desde 2016, me parece que la primera empresa de juguetes para adultos entró en Walmart, que se llama Plus One, y eran mis ídolos, y yo siempre les seguía muy de cerca lo que estaban haciendo ellos, cómo fuera su packaging, porque era como mucho menos de la vieja escuela de la industria, porque la escuela, o sea, mi industria tiene la vieja escuela, que es como dildos, que son fálicos, feos, muchos hombres, etcétera, y tiene esta nueva ola de emprendedores, de innovadores y todo eso. Entonces yo dije, ya, yo tengo que estar preparada, porque algún día va a haber la oportunidad de estar en Walmart o en Líder o en París o Falabella o lo que sea, y tengo que preparar. Entonces allá hace años estoy preparando mi marca propia, que es una línea para los chilenos, o sea, una línea con un precio que le gusta a los chilenos, porque sé que cuál le gusta, las formas, los colores, las cajas están en español, hay un manual de usuario en español, etcétera. Y el tema del lubricante, yo siempre quería producir cosas en Chile. No sé si ustedes recuerdan que gané un Corfo en el 2017 para hacer el primer juguete sexual chileno de cobre. Gané el fondo prototipo. Gran saludo a todo el equipo de Corfo que creía en mí. Hicimos un gran proyecto, pero no resultó porque es muy difícil producir máquinas en Chile. Pero bueno, y además los nanopartículas se compraban desde China. En ese momento era como, bueno. Punto es, yo siempre me gusta el tema del local. Entonces, cuando yo era el momento de empezar de cosméticas para mi línea propia, lo hice acá en Chile. Yo amo el lubricante, he ocupado más de 50 tipos de lubricante, hice mi propia formulación y lo estoy haciendo en Chile. Entonces, por eso pude entrar en el Growth Summit, porque este producto es chileno, fabricado aquí, formulado aquí, pero además es 60 ml, el precio adecuado, Oye, buena calidad. ¿Qué significó haber entrado a este programa aquí? Entonces, yo soy parte de la Cámara de Comercio de Santiago hace muchos años. De hecho, fuimos del primer sex shop de estar en el Cyber oficial, en la categoría de salud y belleza. Siempre doy muchas flores a la Cámara de Comercio de dejarnos entrar, entender que somos salud y belleza y todo eso. Entonces, yo sigo y soy parte activa de la Cámara y ellos publicitaron el Growth Summit el año pasado y no logré de hacerlo porque no estaba tan preparada y dije ya, este año apenas que lo publicaran
los postulamos, como cualquier otro pyme, éramos 450 pymes que postulamos, 138 fuimos a Walmart el otro día para el evento y salimos 75 ganadores, que fue muy emocionante. O sea, Walmart lo hace muy bien, tiene todo un día de capacitaciones, motivaciones, etcétera, educación. Y hicimos nuestro pitch del lubricante, pero estuve muy preparado porque ya, o sea, tengo capacidad de producir miles, tengo flujos y, bueno, en todo caso pagan los pymes con mejor frecuencia, pero igual si me pagan en 90 días yo estoy bien. O sea, yo tenía todo preparado para eso y justamente reconocieron que el mercado está... ¿Y ahora qué significa entonces? ¿Ustedes van a estar...? Vamos a estar en góndolas, o sea, estamos firmando contrato recién, pero como de los hiperleaders, o sea en Chile. En Chile. Y eso significa que al rato podemos, y vamos a estar en el marketplace, eso con mucho más productos, en el líder físico, solamente con el lubricante, porque actualmente ellos no tienen una sección que se llama bienestar sexual, se llama cuidado personal, y está dentro de como otras cosas, como de los wipes, de los no sé cuánto, sí. Pero están los preservativos y ellos ya venden 2 otros lubricantes, entonces ya entro en esa sección que existe, pero esperamos que en el futuro podría llamarse bienestar sexual, pero sí puedo vender mucho más productos en el marketplace. Y en el marketplace puedo empezar a vender incluso en los Estados Unidos. Dije, mi mamá en Missouri me va a poder comprar un producto hecho en Chile, sería genial. México, Canadá y todo eso. Entonces, abre un mundo gigante. El equipo es impresionante, realmente muy orientado a los pymes para ayudarle. Entonces, como yo creo que este es el primer paso a un gran salto, puede ser internacional. Increíble cómo se nos pasó el tiempo, ¿ah? Sí. Happy Jane Morgan, qué bueno que hayas venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias Claro, por tantas contarnos cosas tu por conversar, No, podríamos sí. hablar mucho Pero rato. estuvo increíble el relato, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, nosotros seguimos en Más que un Pitch. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch fue una presentación de Walmart Chile, comprometidos con el crecimiento del país. Mopsa, somos movimiento. WOM Empresas, es fácil, es WOM Empresas. Y con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro.